conectar y así juntos podamos escuchar a nuestro hermano Josué Zabaleta con el tema de esta semana. Sí, hermano, muchas gracias. Saludos desde el Estado de México. Paso a vos, hermano. Paso a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a esta tercer escuela de nuestra sociedad varonil, la cual pues será impartida por nuestro hermano Josué Zabaleta. Pero antes de eso, hermanos, vamos a hacer una oración, la cual se la voy a pedir a nuestro hermano diácono, a Eliasib de la Rosa. Por favor, hermano, llévenos en oración. ¿Cómo puedo abrir mi audio, hermano? ¿Ya me escuchó? Sí, Ya, hermano, ya se hermano, lo... ahí. Sí, hermano, ¿te escuchas? Ok, muchas gracias, hermanos. Pasa a vosotros. Vamos a hacer la oración, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. En este momento, Padre Celestial, te suplicamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo que
tú nos permitas, Padre Celestial, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, tener esta reunión que impartirá tu siervo y te suplico que le concedas una doble porción de tu Espíritu Santo para que él pueda hacer uso de tu divina palabra y que le concedas siempre la inteligencia y la sabiduría tuya para que él pueda impartir tu palabra no solo en este momento, sino cada momento que tú le prestes la vida y en el momento que tú dispongas de él para tu servicio. A nosotros, los que estamos reunidos, permítenos, Padre Celestial, también estar atentos y pues tratar de entender al máximo tu palabra para que podamos aportar en la escuela que se estudiará el sábado con los hermanos de la varonil. Y Padre Celestial, pues bendice a todo tu ministerio y danos la oportunidad siempre de servirte. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues en estos momentos le cederé el espacio a nuestro hermano Josué Zabaleta, de ayuda de nuestra iglesia, con el tema de nuestra lección, que es titulado El mejor beneficio. Adelante, hermano Josué, tiene su tiempo. Sí, gracias, hermanos. Amados hermanos en la fe de Cristo Jesús, pasa a vosotros, hermanos. Gracias por la invitación. Nada más quiero confirmar que me escuchan, por favor, para que podamos desarrollar la lección. Sí, Fuerte y hermano. claro, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, voy a permitirme hacer una presentación. Eh, Parece que no puedo hacerla compartir. No sé. Ah, ya quedó, ya quedó. Gracias, gracias. Entonces, a ver, estamos viendo esta proyección. Bueno, aquí este es el título de nuestra lección del día de hoy, que es el mayor beneficio. Su servidor Josué Zabaleta. Le agradezco mucho a nuestro hermano Andrés la posibilidad de dirigirme a ustedes en esta noche. Me comenta que normalmente hay 30 minutos de exposición, así que sin más vamos a pasar a analizar esta escuela. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra beneficio, normalmente nosotros lo asociamos a la situación de los negocios, ¿no? A la situación de los negocios, en donde cuando nosotros invertimos algo, y después de un proceso de trabajo, eh, nosotros obtenemos unos ingresos y a esos ingresos le quitamos lo que nosotros invertimos y ahí encontramos un beneficio o una ganancia, ¿verdad? Pero ese beneficio que nosotros obtenemos en nuestros negocios, que beneficio que nosotros o ganancia que nosotros tenemos en nuestro trabajo, pues implica que nosotros hayamos hecho un esfuerzo, nosotros hayamos invertido algo, hayamos puesto algo. Sin embargo, el beneficio que hoy nosotros vamos a ver, del que nos habla nuestra escuela, es un beneficio que nosotros obtuvimos gracias al trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, pero de alguien más, ¿no? Y entonces, eso es lo valioso de la lección, que nos recuerda que nosotros estamos en un estado de reconciliación con nuestro Dios, pero no porque nosotros hayamos hecho algún esfuerzo, algún trabajo o algo que nos destacara delante de los ojos de nuestro Dios, sino más bien que este es un beneficio que nosotros obtenemos gracias a el trabajo, el sacrificio, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. De ahí entonces el objetivo de nuestra lección. Dice el objetivo de nuestra lección: comprender que la única manera de llegar a escapar de la condenación eterna es arrepintiéndonos y convirtiéndonos, para que nuestros pecados sean perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la conversión están unidos a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos arrepentimos y nos convertimos gracias a que el sacrificio del Señor Jesús nos mueve a nosotros a realizar estas dos acciones. Entonces,
Al saber que el Señor Jesús se sacrificó por nosotros, al saber que el Señor Jesús ofreció su vida por nosotros nos movemos, somos movidos al arrepentimiento, ¿cierto? De nosotros mismos, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia sabiduría, no hubiésemos sido movidos al arrepentimiento. Por nosotros mismos no habríamos buscado una conversión a nuestro Dios, sino quien nos guía, quien nos mueve, quien nos encamina hacia Dios es el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice estas palabras: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, para que pudiera haber salvación, tuvo que haberse dado un nombre, una persona, un ser que pudiera ganar nuestra salvación. Y entonces veamos cómo este beneficio que nosotros obtenemos es un beneficio distinto al que habitualmente nosotros tenemos en nuestra vida laboral, en nuestra vida de trabajo o en nuestro ámbito que nosotros nos desarrollemos, en el ámbito académico, nosotros obtenemos cierta recompensa por algún esfuerzo que hayamos hecho. Sin embargo, este beneficio es algo que viene del esfuerzo, el sacrificio, la obediencia de alguien más, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y esto forma parte de un punto de fe. Nosotros lo tenemos como un punto de fe. Es el punto de fe número 8. El punto de fe número 8 dice la sangre de Cristo. Y entonces aquí nosotros lo creemos con todo el corazón, los miembros de la iglesia creemos de y tenemos esta convicción de que la sangre de Cristo fue derramada para la remisión de los pecados y la expiación fue hecha en la cruz. Y nosotros tenemos ese sustento bíblico, ¿cierto? Entonces, es a través de la sangre del Señor Jesús que hay remisión de pecados. No es a través de que nosotros seamos buenas personas que obtengamos la remisión de nuestros pecados. Nosotros damos obediencia, nosotros en gratitud nosotros podemos alinear nuestros pasos con el camino de Dios, pero el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros pecados es algo que alguien más ganó por nosotros y nosotros somos beneficiarios de ese esfuerzo. Y esto es lo que la lección intenta que nosotros tengamos en nuestra mente. Tristemente, la mente del ser humano es ingrata y se olvida de los favores recibidos, no solamente de las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? No solamente de las personas que están alrededor de nosotros. Y eso, por supuesto, ya es algo penoso, ya es algo triste, que nosotros nos olvidemos de lo que alguien hace por nosotros. Pero lo más triste es a veces olvidarnos de lo que costó nuestra salvación, de el precio de nuestra salvación. Nos olvidamos como si nosotros la hubiésemos ganado. Y entonces, debido a eso, nos olvidamos de nuestra gratitud, nuestra obediencia, nuestra firmeza, nuestra convicción para con nuestro Dios. Y eso sucede porque no tenemos en cuenta, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos olvida por un momento, lo perdemos de vista y es algo que nosotros no podemos permitir, algo que nosotros debemos agradecer todos los días o al menos con muchísima frecuencia, es la salvación que tenemos gracias al derramamiento de la sangre del Señor Jesús. Por eso lo tenemos como un punto de fe en la iglesia de Dios. Entonces, vamos a ver nuestra lectura bíblica, mis hermanos, de esta lección, ¿verdad? La lectura bíblica ustedes la tienen aquí en pantalla para que podamos aprovechar un poquito el tiempo. Es esta declaración que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escritor Juan, el apóstol amado, ¿verdad? Hermanos, dice esta lectura bíblica en Juan 3, versículo número 16 al versículo número 20. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Amén. Mis hermanos, en esta porción del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay varios elementos relacionados o vinculados con la enseñanza de esta escuela. Lo que primero quisiera señalar es que la salvación, el plan de salvación que nuestro Dios ha establecido para la humanidad, es un producto, es un resultado, es una consecuencia de que Dios nos ama. ¿Mm? Dios nos ama. Esa es la razón. No, la razón de que haya una forma de obtener salvación no es que nosotros seamos muy inteligentes, no es que nosotros seamos muy sabios, que seguramente que sí, entre ustedes hay hermanos muy sabios, que hay muy inteligentes, muy valientes, muy hombres honorables, por supuesto, pero si hay un plan de salvación, si hay un camino para nuestra redención, ese camino de nuestra redención proviene del amor de Dios. No hay otro origen. El amor de nuestro Dios entonces puso en su Hijo en propiciación por nosotros. Y es la razón, es el amor de Dios. Es el amor de nuestro Dios. Y a través de ese amor de nuestro Dios, entonces ahora está al alcance de nuestras manos algo que se había escapado debido al pecado que entró en el hombre, que entró en el mundo. ¿Qué se escapó de nosotros debido a que el pecado entró en el mundo? Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y repito, entonces lo que quisiera dejar muy marcado es que el origen de esto es el amor de Dios. Entonces, ante esa circunstancia, ante ese razonamiento, la pregunta es, ¿qué más me hace falta en la vida si tengo el amor de Dios? ¿Qué más necesito para tener una convicción fuerte con Dios y por lo tanto atender a los consejos que Él me da, atender a las instrucciones que Él me da? Él, nuestro Dios, nos dice, mira, ahora por el amor que yo te he tenido, he trazado un camino para ti para que obtengas vida eterna. Y en ese camino tienes que guardar los mandamientos. En ese camino tienes que ser honesto. En este camino tienes que ser leal. En este camino tienes que ser un buen esposo, tienes que ser un buen padre, tienes que ser un buen hermano, tienes que ser un buen congregante. Y la base de ese camino es el amor a Dios. Tristemente, como el amor de Dios nos parece algo lejano, no algo próximo a nosotros, no lo tenemos en cuenta todos los días de nuestra vida, como comer, como beber, como vestir, como habitar una casa. Debido a eso, entonces, el amor que nuestro Dios tuvo por nosotros, en ocasiones lo pasamos desapercibido. Y es ahí cuando, al no tener presente el amor de nuestro Dios, nuestras convicciones bajan, nuestra obediencia disminuye, nuestra lealtad se hace pequeña. Y eso no es lo que la palabra de nuestro Dios nos está enseñando. Queremos tener una convicción fuerte, queremos tener una fe cada día más sólida, no debemos perder de vista que si estamos en este camino a la vida eterna es por el amor de Dios, es nuestro motor para seguir adelante. Y entonces ahí, en este sentido, a quién puso nuestro Dios como este intermediario para poder tener acceso a este camino de salvación? Bueno, a nuestro Señor Jesucristo. Las personas que no conocen a Dios, que no eh, disciernen la revelación de nuestro Dios contenida en las Sagradas Escrituras, eh, critican a la iglesia, critican a el cristiano, porque dicen, ustedes tienen a un Dios que condena, ustedes dicen que si no hacemos lo que ustedes quieren, entonces vamos a tener condenación.
Pero dice la Escritura aquí, la palabra de nuestro Dios dice que el Hijo de Dios no fue enviado para condenar al mundo. En realidad el mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba condenado. La presencia del Señor Jesús fue para rescatar de condenación a un mundo que ya estaba en ese camino. Entonces, en realidad, la intervención del Señor Jesús fue para salvación y es para salvación. Es para salvación. De no ser por la intervención del Señor Jesús, nosotros estaríamos en camino de condenación. Entonces, el Señor Jesús no vino a condenar porque el mundo ya estaba en ese sendero, ya estaba en ese camino, sino que nosotros, ¿verdad? Fuimos rescatados de ese camino, ese sendero de condenación. Y entonces aquí hay una circunstancia que se presenta al ser humano. Por supuesto, este camino de salvación, cuando nosotros lo tomamos, ¿verdad? Requiere de nosotros una respuesta. Requiere de nosotros una respuesta. ¿Qué respuesta quiere? La respuesta que quiere es que andemos en luz, en la luz en la que el Señor Jesús nos ha colocado. Y el apóstol Juan en esta porción del Evangelio nos recuerda y nos dice, pero el problema es que hay personas, hay hombres, hay mujeres que no les gusta la luz, no quieren la luz, porque quieren hacer las cosas en lo oculto, donde nadie los vea. ¿Por qué? Porque no quieren ser redarguidos. Y entonces, cuando nosotros abrimos la palabra de nuestro Dios y encontramos el camino por el que el Señor Jesús nos lleva a salvación, es un camino de luz que hace evidente nuestras fallas. Y entonces exige de nosotros una conversión, una transformación. Pero como a mí no me gusta que me llamen la atención, pero como a mí no me gusta que señalen en qué cosas debo corregir mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de pensar, no me gusta ser corregido en eso, dice, entonces el ser humano prefiere las tinieblas. Y eso tiene una consecuencia, dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 1, versículos 5 al 7. El problema es que cuando no crees, entonces eres condenado. Y cuando eres condenado o te mantienes en condenación, porque esa es la consecuencia del pecado, la condenación, entonces eso es porque amas las tinieblas. ¿No crees? Eres condenado porque amas las tinieblas. Dice la primera carta del apóstol Juan en capítulo número 1, 5 al 7, y este es el mensaje que oímos de él. El apóstol Juan está hablando de lo que escuchó del Señor Jesús. Y dice, y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos que Dios es luz. Y en él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, entonces mientes. Mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí está la intervención del Señor Jesús. Nos limpia de todo pecado, nos pone en un camino de luz, pero esa luz hace evidente qué cosas nosotros debemos quitar, cambiar para poder mantenernos en ese sendero de salvación. Si a mí no me gusta la corrección, si a mí no me gusta ser redarguido, si a mí no me gusta que yo reciba una reconvención, entonces lo que está pasando es que estoy en tinieblas, prefiero las tinieblas, me gustan las tinieblas y por lo tanto no creo en Jesús. Y si no creo en Jesús, porque es el que te puso en ese camino de luz, y entonces no puedo ser rescatado de esa condenación. ¿Sí? Entonces, ahí está la base de la enseñanza. Cómo el Señor Jesús interviene siempre y cuando nosotros deseamos salir también de ese camino de tinieblas. Bien, mis hermanos, el texto para memorizar nos dice lo siguiente, San Mateo, Mateo en su capítulo número 20, versículo número 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos, ¿no? Entonces, este rescate es algo que nosotros obtenemos gracias al sacrificio de alguien más, que es el Señor Jesús. Entonces, está bajo la misma idea. Y entonces, hermanos, dice el párrafo primero. Si tienen alguna duda, algún comentario, mis hermanos, pueden intervenir, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono y comentarme cualquier situación o pueden hacer una pregunta. Bien, tenemos nuestro cuaderno de escuela sabática. Vamos a ver este primer párrafo. Dice el primer párrafo. En una ocasión se escuchó una grande explosión. Ocurrió a las 11:48 de la mañana. 2 minutos con 5 segundos más tarde se escuchó la segunda de mayor intensidad. La segunda explosión fue registrada por estaciones sísmicas a más de 2.200 kilómetros, es decir, 2.000 millas de distancia. El submarino ruso Kursk, el más moderno de su flota, se hundía en aguas turbias y frías del mar de Barents, en el Ártico. Un submarino nuclear con un peso de 19.000 toneladas. Se encontraba ahora sin energía, en completa oscuridad y con muy poco oxígeno para los sobrevivientes. Muchos marinos habían muerto a causa de la explosión y de los sobrevivientes, algunos con quemaduras, temblaban de frío mientras esperaban ser rescatados. No deseaban morir, pero debido a la situación en la que se encontraban, eran incapaces de salvarse a sí mismos. Los pocos intentos por salvarlos fracasaron y el submarino nuclear se tornó en una tumba colectiva para sus tripulantes. Bueno, aquí encontramos nosotros una analogía, una semejanza de cómo está la humanidad en esta vida, ¿no? Entonces, hay una circunstancia que pone en peligro la vida de las personas. Y el problema está en que a pesar de que nadie deseaba la muerte, nadie quería la muerte, por sí mismos no podían hacer algo para evitar esa sentencia de muerte. Entonces, en este sentido, de esa misma manera, como le ocurrió a estos marineros que quedaron atrapados en este submarino, que no podían, ¿verdad?, rescatarse a sí mismos, de esa misma manera nos encontramos nosotros, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Romanos en su capítulo número 5, versículo número 17 y al versículo número 18, ¿verdad? Carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo número 5, versículo número 17, dice, porque porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y entonces aquí encontramos la presencia de un delito, de una acción que desata una sentencia. En el caso del ejemplo que nos ponen nuestros hermanos fue la explosión del submarino. Eso ocurrió y determinó un destino, determinó una consecuencia para la vida de los marineros. Lo mismo sucede con el caso del ser humano. Hubo un pecado, hubo una desobediencia contra nuestro Dios y eso determinó una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte, esa sentencia, la condenación de perder la vida, de ya no tener la vida. Y entonces, el detalle que nosotros vamos a examinar en esta lección es la imposibilidad para el ser humano de rescatarse a sí mismos. El siguiente párrafo lo dice con mucha claridad. Miren, dice, las Sagradas Escrituras enfatizan constantemente que el ser humano se encuentra en peligro. Ahí está. Más que un peligro, es esta sentencia, esa condenación determinada ya para el ser humano como consecuencia del pecado. Se encuentra en peligro y su más grande necesidad es ser rescatado, así igual que esos marineros, ya que al igual que el submarino ruso, que se convirtió en una prisión imposible de escape, así el pecado mantiene encerrados a todos
los hombres. Miren, aquí yo les proyecté este versículo que ponen nuestros hermanos, en Gálatas 3:22, pero en una traducción de un lenguaje más digerible en nuestros tiempos. Dice la versión Dios habla hoy, dice, pero, según dicen las escrituras, todos son prisioneros del pecado. Todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, nosotros entendemos esto, ¿verdad? Entendemos esto, que por nosotros mismos, más bien, nuestra condición es de que nosotros somos prisioneros. Entonces, en este sentido, en relación con el versículo, yo les preguntaría, como la pregunta que yo aquí les pongo en la diapositiva, ¿un encarcelado tiene la llave de su prisión para que se pueda liberar a sí mismo? Entonces, un encarcelado, dice la escritura, según dicen las escrituras, todos son prisioneros del pecado. Un prisionero o un encarcelado tiene la llave de su prisión. No, solo puede ser liberado por alguien más. Y eso es justamente lo que pasa. Dice Jeremías en su capítulo número 13. Vean, dice el profeta Jeremías en su capítulo número 13, versículo número 23. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Mudará el negro su pellejo? ¿Puede el negro mudar su pellejo? No. ¿O el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Entonces, en esta condición de condenación, entonces nosotros siendo prisioneros del pecado, dado que el prisionero no tiene la llave de su prisión, de su cárcel, no puede liberarse a sí mismo, sino que requiere de el trabajo, requiere de el esfuerzo, requiere del sacrificio de alguien más para poder ser liberado. Dice Romanos en su capítulo número 8, dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo número 8, versículo número 6, dice, porque la intención de la carne es muerte. La intención que tenemos como seres humanos alejados de Dios, la intención que tenemos nosotros como seres humanos alejados de Dios, va hacia la muerte. Sin embargo, la intención del Espíritu, pero ese Espíritu nosotros no lo podemos depositar en nosotros con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con nuestra riqueza. No, mas la intención del Espíritu es vida y paz, pero eso proviene de Dios a través de el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. La intención de nosotros, alejados de Dios, es finalmente constituirnos enemigos de Dios. Pero es del llamado de Dios, entonces, ¿qué hacer? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, el ser humano por sí mismo no puede sujetarse. Entonces necesita la intervención de un tercero, lo mismo que pasaba con estos marineros, ¿verdad? Con estos marineros. Entonces ahí tenemos esta aclaración del párrafo número 2. Hermanos, para librarse de esta consecuencia, el ser humano puede intentar hacer muchas cosas, ¿verdad? Para librarse de esa consecuencia, el ser humano podría intentar muchas cosas. Sin embargo, nada, no hay voluntad humana que puede estar por encima de lo determinado por Dios. Dice el profeta Job en su capítulo número 14, versículo número 5. Ciertamente sus días, los días del ser humano, están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará, ¿verdad? Por más esfuerzos que haga el ser humano, lo determinado por Dios se ha de cumplir. Dice la palabra de nuestro Dios que está determinado que los hombres mueran una vez. Eso está determinado por nuestro Dios. Entonces no va a haber tratamiento médico, no va a haber vacuna, no va a haber invento alguno que pueda estar por encima de lo determinado por Dios.
dice el apóstol Pablo, perdón, cuando hablaba con los filósofos de Atenas, decía, y con el pueblo ateniense en general, dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Solamente en él vivimos, en él nos movemos y somos. Por eso el párrafo número 3 dice lo siguiente. La ciencia médica, con el afán de lograr anteponerse a la muerte y prolongar la vida del hombre, trata de hacer experimentos con el fin de erradicar las enfermedades. Pero sus intentos han sido inútiles, ya que la muerte cada día se apodera más de los seres humanos. El hombre por sí solo jamás logrará la eternidad de su vida, porque la condición de rebelión del ser humano contra Dios exige la muerte eterna para todo individuo. Entonces, fíjense la conclusión a la que llegamos aquí. El ser humano es incapaz de deshacer lo que él mismo hizo. El ser humano, Adán, a través del pecado de Adán, provocó que entrara la muerte a los hombres. Y el ser humano ahora es incapaz de hacer lo que él mismo hizo. Y eso se reproduce en muchas circunstancias en nuestra vida, ¿no? Nosotros tomamos una decisión contraria a la voluntad de nuestro Dios y vienen consecuencias. Y luego, ¿verdad? Nos damos cuenta de que nosotros no podemos superar solos las consecuencias de una decisión contraria a la voluntad de Dios. ¿De quién requerimos? De nuestro Dios. ¿De quién requerimos? De los siervos de nuestro Dios. ¿De quién requerimos? Del Señor Jesús y del Espíritu Santo. En nuestra sola inteligencia, en nuestra sola sabiduría, no podemos deshacer lo que nosotros mismos causamos. Por eso, este párrafo nos habla de las limitaciones que tenemos como seres humanos, incluso para remediar aquello que nosotros mismos hicimos. Entonces, esto nos habla de una constante dependencia para con nuestro Dios, de nosotros para con nuestro Dios, y que en nosotros nunca haya un sentimiento de autonomía de respecto de Dios. En nosotros nunca haya un sentimiento de ahora yo soy todopoderoso, ahora yo puedo por mi sabiduría, por mi inteligencia, por mi riqueza, por mi fortaleza, yo soy independiente de Dios. Eso no es algo que un hijo de Dios deba tener en su corazón. ¿Sí? Dice el siguiente párrafo, mis hermanos, dice, Dios en su inmenso amor nos ha enviado a Jesucristo nuestro Salvador. Mateo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro texto de memoria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice estas palabras en relación con esto. ¿Cómo, en qué momento nos llegó a nosotros el amor, la gracia y la misericordia de Dios? ¿En qué momento de nuestra vida nos llegó el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Dios? Bueno, pues nos llegó en nuestro peor momento, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, pero Cristo, cuando aún éramos flacos, es decir, cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos débiles, cuando nosotros no teníamos oportunidad de librarnos de esa condenación, en ese momento, en nuestro peor momento, cuando éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos, es decir, por nosotros, murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encareció su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos, les decía hace un momento, cuando nosotros ganamos algo en un negocio, ¿verdad? En un trabajo, cuando nosotros obtenemos una ganancia o un pago, por algún esfuerzo que nosotros hagamos, pues podremos llegar a sentir cierto merecimiento, ¿verdad? Cierto sentimiento de satisfacción
por haber hecho un esfuerzo por el cual recibimos una ganancia, recibimos un pago. Sin embargo, aquí, ¿verdad? Lo que nosotros observamos es que un pecador no merecía ser colocado en el camino de su redención. Un pecador no merecía ser colocado en el camino a su salvación. No lo merecía, porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la sentencia determinada para el pecado. Eso es el merecimiento. Sin embargo, la intervención del Señor Jesús nos coloca en un lugar en el que nosotros no hubiésemos podido llegar por nuestras propias fuerzas. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el peor momento en el que nosotros estábamos, cuando aún estábamos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cierto? Y entonces aquí nosotros observamos que esto no puede ser fruto de otra cosa más que el fruto del amor de nuestro Dios. Y entonces, ¿qué tan valioso es el amor de nuestro Dios para nosotros? ¿Cuánto lo buscamos? ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto lo agradecemos al amor de Dios por nosotros? ¿Cuánto lo agradecemos? ¿Cierto? Entonces, finalmente, bueno, en el siguiente párrafo dice lo siguiente: la solución para llegar a obtener la vida eterna, la solución para obtener llegar la vida eterna está en Jesús, no en nadie más, el Hijo de Dios, quien murió por nuestra causa crucificado en el monte Calvario. Por lo que la decisión de lograr obtener la vida eterna depende de cada uno. Por tal razón, el mensaje del Salvador, expresado por el apóstol Pedro en Hechos 3, 18 y 19, nos exhorta a arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean perdonados. Hebreos 2, 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no queremos entrar a este camino de salvación? Nos negamos una y otra vez, ¿verdad? Nosotros, y hay algunos razonamientos que nosotros vertimos para no entrar a este camino de salvación. Decimos, no, pero es que tengo miedo de fallar y entonces ser condenado. Hermano, pues es que ya estás en ese camino. Si no quieres entrar al camino de salvación, al camino de la luz, que nuestro Señor Jesucristo nos ha trazado y nuestro Dios también, entonces vas en otro camino, en el camino a la condenación. Entonces, el temor a fallar y ser condenado te pone en el mismo, exactamente en el mismo camino que no quieres tomar. Entonces, nosotros, dice Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salud tan grande? Entonces, no puede existir en nosotros esa desvalorización de la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha logrado por nosotros. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, ¿cómo debemos nosotros reaccionar? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ante esa salud tan grande que el Señor Jesús ha ganado por nosotros? Nuestra reacción es la siguiente: llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Entonces, yo no puedo entrar a un lugar, no existe un lugar o una parte de este mundo en la que yo no deba entrar sin llevar conmigo el sacrificio del Señor Jesús. Si hay un lugar en el donde me dicen, no, aquí no puede entrar el sacrificio redentor del Señor Jesús, eso significa que yo no debo entrar a ese lugar, ¿cierto? Si en alguna convivencia, si en alguna diversión, si en algún lugar es evidente que ahí no puede entrar el sacrificio del Señor Jesús, porque en ese lugar se hacen cosas en contra de el camino de luz en el que el Señor Jesús nos ha puesto, significa que yo no puedo entrar en ese lugar, porque yo a donde voy entro con el sacrificio del Señor Jesús en mi corazón.
en mi mente, en mi cuerpo. Entonces, si hay muchísimos lugares en este mundo que están hechos especialmente para que nosotros dejemos fuera el sacrificio del Señor Jesús. Y entonces nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos hacer eso. Si yo siempre debo tener conmigo el sacrificio del Señor Jesús. Esa es la respuesta. Eso es lo que yo debo hacer una vez que el Señor Jesús me ha colocado en ese camino de luz. Esa luz me va a mostrar a mí en qué debo cambiar. Esa luz me va a mostrar a mí qué debo quitar de mi carácter, de mi forma de ser, de mi forma de pensar, de mi forma de hablar, ¿sí? Me va a mostrar en dónde no puedo entrar, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nosotros debemos ofrecer en respuesta. Dice finalmente el último párrafo, mis hermanos, dice, si la ayuda para salvar a los marineros hubiese llegado a tiempo, habrían sido absurdo e inimaginable que ellos se negaran a abandonar el submarino Kursk, prefiriendo morir allí. Tristemente, dice aquí, sería absurdo, ¿verdad? Sería absurdo que alguien dijera, ah, no, yo mejor me quedo en el submarino y me muero, ¿verdad? Pero tristemente hoy la salvación está ahí, ganada por el Señor Jesús. Pero sabemos quiénes nos resistimos y decimos, no, no, todavía no quiero tener esa salvación ganada por el Señor Jesús. Dice este párrafo, dice, califica ese razonamiento como absurdo, ¿verdad? Califica ese razonamiento como absurdo. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros no nos comportamos de forma absurda, sino, dice la palabra de nuestro Dios, redimiendo los tiempos, porque los días son malos, andando como sabios, redimiendo los tiempos, no de nuestra propia sabiduría, sino de la sabiduría que viene de Dios. ¿Cierto? Entonces dice, es absurdo que estando la salvación no la aceptes. Bueno, dice el párrafo, pero ellos murieron porque la tan esperada salvación nunca llegó. Pero nuestra salvación ha llegado en Jesús, quien murió por nosotros. Lo absurdo e inimaginable es que la rechacemos. Es tiempo de mejorar nuestra relación con Dios, ya que Él deseó de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dice Tito, el apóstol Pablo le escribe a Tito estos versículos. Miren, porque también éramos nosotros, ¿cómo éramos nosotros? Necios, ¿verdad? Eso es una necesidad. Éramos necios en otro tiempo. Ahora ya no somos necios, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia aborrecibles. Dice, aborreciendo los unos a los otros. Y entonces, ¿qué obtuvimos ahora? O tenemos, nosotros no la obtuvimos por nosotros mismos, más bien la tenemos en nosotros gracias a que el Señor Jesús la obtuvo por nosotros. Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, la misericordia de nuestro Dios, por su misericordia nos salvó, ¿verdad? Por su misericordia nos salvó. Ahora, en estas circunstancias, mis hermanos, estos marineros fallecieron, ¿verdad? Y alguien podría decir, estos marineros no merecían morir, ¿verdad? Estos marineros no merecían morir porque pues no habían hecho algo malo, estaban en su trabajo en este submarino y no merecían morir. Entonces, merecían ser rescatados, ¿no? Merecían ser rescatados. Tristemente, el rescate que merecían no llegó, ¿verdad? Esto es completamente diferente al rescate que nosotros que tenemos ahora. En realidad, ninguno de nosotros merecía ser rescatado, pero ahí interviene el amor de Dios. Ahí interviene el amor de nuestro Dios, manifestado también en la obediencia, en la sujeción del Señor Jesucristo a su Padre. A pesar de que los que iban a ser rescatados no lo merecían, el amor de Dios lo hizo posible, ¿verdad? Por su misericordia nos salvó, nos salvó. ¿Qué debo hacer ahora yo? Pues no olvidarme de esa salvación, que de verdad eso sea algo
por lo cual yo todos los días le dé gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor, ¿cierto? Y ese amor, esa gracia y esa misericordia es lo que reaviva mi convicción a seguir en este camino de luz. Como una conclusión, quisiera decirles lo siguiente, mis hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios aquí en la primera a los Corintios. Si ustedes leen desde el versículo número 9, dice así la palabra de nuestro Dios en la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 6, ¿verdad? Nos dice de dónde nos sacó. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo número 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y si no se posee el reino de Dios, el otro destino es la condenación. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Si los ladrones, si los avaros, si los robadores, ¿qué pasó? Bueno, y dice la palabra de nuestro Dios, y esto erais algunos. Eso es tiempo pasado. Eso no dice, y esto eres, ¿no? Y estos son algunos de ustedes. No, eso ya es tiempo pasado, una nueva vida. Y esto erais algunos. Pero ¿qué pasa ahora? Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados. ¿Cómo? ¿Porque soy muy inteligente? ¿Porque soy muy sabio? ¿Porque soy muy poderoso? ¿Porque soy muy rico? No, es en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué obtenemos gracias al Señor Jesús? Limpieza, santificación y justificación. Y esto no es una gloria personal, no es algo por lo cual yo me tenga que sentir vanaglorioso. No, esto no es una gloria personal, sino es el motivo y la razón por la que yo debo vivir en una gratitud permanente para con Dios. Y esa gratitud se manifiesta en la obediencia, en una convicción cada vez más firme, no solamente personal, sino una convicción que se muestra en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la congregación, con nuestros hermanos, con nuestro ministerio, con nuestra comunidad. Vivir en una gratitud permanente porque el Señor Jesús logró por nosotros limpieza, santificación y justificación. Y ahora, en gratitud a eso, nos mantenemos en obediencia a nuestro Dios con una convicción cada vez más firme. Esta, mis hermanos, es la enseñanza de la lección de hoy. De antemano les pido una disculpa porque creo que me excedí en el tiempo, mis hermanos. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, estoy a sus órdenes, hermanos. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. Paso a vos, hermano. Paso a vos, hermano. Muchas gracias, hermano Josué Zabaleta, por su exposición. Y en estos momentos, pues vamos a abrir un breve espacio para si algún hermano tiene comentarios o alguna duda sobre el tema que nuestro hermano acaba de exponer, podamos hacer uso de este espacio y aprovechar que nuestro hermano, pues, ha sido el expositor y aclarar dudas o algún tipo de comentario que alguien tenga. Adelante, hermano Neftalí. Veo que tiene levantada su manita. Paso a vosotros, a todos. Eh, Supongo que ahí ya me veo un poco mejor. Sí, pues miren, no sé si les ha pasado, pero en lo personal, dialogo muchas veces con los gentiles acerca de estos temas y hay algo que me llamó mucho la atención cuando, digo, yo ya sabemos, ¿no? Estos temas, pero hay algo que sí me llamó la atención y que justamente tuve un debate con unos gentiles precisamente ayer o antier, no recuerdo muy bien, acerca de las llaves de la prisión. Estaban explicando nuestro hermano Josué Zabaleta, ¿verdad? Bueno, de hecho ahí a través de la carta de los romanos, que el prisionero no tiene las llaves
y yo coincido, ¿no? Y creo que todos pensamos lo mismo, pero aquí hay que ver también el panorama, cómo lo presentan los gentiles, porque a mí me hicieron una gran observación y me dijeron, es que en tu iglesia, ¿verdad? Porque luego les paso las transmisiones, a veces les mando las ligas para que puedan ver algún servicio en especial, y me dicen, es que ustedes piensan y dicen que la salvación es individual, que no depende de mi papá, no depende de mi hijo, no depende del cónyuge, que la salvación es individual. Y dicen, entonces, ¿para qué voy a ir a buscar, verdad, a un tercero? O sea, a un Mesías, a un Salvador. ¿Para qué si la salvación es individual? Digo, yo ya sé que ustedes ya más o menos conocen la respuesta, pero aquí a lo que voy es, ¿cómo, cómo usted respondería ante tal afirmación? Porque, por ejemplo, hasta donde recuerdo, también está la primera carta a Timoteo, capítulo 4, me parece que es el versículo 6, que dice, eh, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de la doctrina y ten cuidado de ti mismo y persiste en ello. No recuerdo más o menos el texto, hermano, estoy haciendo memoria, pero dice, haciendo esto te salvarás. O sea, está explicando, ¿verdad? Esa carta, ese versículo que persistiendo, teniendo cuidado de nosotros mismos, dice, a ti mismo salvarás. Entonces, eso le causa mucho conflicto a los gentiles porque dicen, no, no, no. O sea, ¿para qué voy a necesitar un tercero si haciendo esto me voy a salvar a mí mismo? No, o sea, como quien dice, ya tengo las llaves de mi propia prisión, nada más es cosa de agarrar. Dice, sí, porque yo lo dialogué con los gentiles. Me dicen, sí, dice, las llaves de la prisión son como si el guardia se quedara dormido y agarro y meto mi mano y le quito las llaves al guardia y ya me abro y me salgo, ¿no? O sea, hablando metafóricamente, porque hay muchos textos que sí avalan que la salvación nosotros mismos la tenemos que buscar. Ese es un ejemplo que les puse, pero ahí es donde ellos no coinciden y me gustaría, de verdad me gustaría que se pongan, que nos pongamos los pies sobre la tierra y que nos pongamos en el zapato de ellos, pues precisamente para poder posicionar esa idea de la salvación en sus mentes de ellos y que no nada más se quede en nuestra teoría, porque se escucha muy bonito cuando lo predicamos, pero ellos también tienen sus discordancias. Es mi comentario. Si alguien quiere Es- comentar, adelante. sí, hermano, bueno, nada más, nosotros en muchas ocasiones sí hemos predicado, sí hemos dicho que la salvación es de carácter personal, pero tenemos que aplicarlo en el sentido correcto, en el sentido adecuado. Es decir, por ejemplo, yo no puedo bautizarme por usted, ¿no? Yo no puedo bautizarme por usted. Usted no se puede bautizar por mí. Yo no puedo aceptar a Cristo por usted y usted no puede aceptar a Cristo por mí. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la salvación es personal, es en ese sentido, en esa aplicación. Cada uno de los seres humanos, cada uno de las personas que quieren su salvación, debe aceptar al Señor Jesús de forma individual. Entonces, usted no puede aceptar la salvación por su esposa, ni por sus hijos, ni por su papá. No, usted no puede bautizarse por sus hijos, por su papá o por nadie. Usted no puede hacer eso. Lo que sí dice el apóstol Pablo es que, en efecto, dice, persiste en ello, persiste en la doctrina. ¿En la doctrina de quién? ¿En mi propia doctrina? No. Entonces, yo tengo que persistir en la doctrina de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? El Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, y usted no puede permanecer en la doctrina por su mamá, por su papá o por sus hijos. No, no, usted no puede hacer eso. Usted puede permanecer en la doctrina por sí mismo. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo también es un efecto de enseñanza. Si yo persisto en la doctrina y yo enseño eso,
nosotros nos convertimos en un instrumento de Dios para comunicar la salvación del Señor Jesús, que el Señor Jesús ofrece a los demás, ¿cierto? Pero eso no significa que yo me voy a salvar por mí mismo, no. Nosotros tenemos salvación en la doctrina del Señor Jesús, que es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la enseñanza, en el sacrificio del Señor Jesús, ¿no? Solamente, digamos, en esas circunstancias es como yo le podría comentar. Cuando nosotros decimos que la salvación es individual, es en ese sentido, en el sentido de excluir la posibilidad de que nosotros nos podamos bautizar por alguien más, que nosotros podamos ganar la salvación o permanecer en la iglesia por alguien más, para la salvación de alguien más. Eso no es posible. Nosotros, nosotros tenemos una salvación personal en ese sentido, ¿no? Nada más en eso, hermano. Nuestro hermano Pablo está pidiendo la palabra. Hermano Guillermo. Eh, sí, hermano, muchas gracias, hermano Josué, por la aclaración de la duda de nuestro hermano. Y le cedo la palabra a nuestro hermano Joel Ruiz. Nuestro hermano Pablo Adelante. es como Joel Ruiz, pero es Pablo Ruiz. Ajá. Adelante, hermano Pablo. Muchas gracias, hermanos. Amados hermanos, pasa a vosotros. Solamente, hermanos, para poder reafirmar lo que muy acertadamente nuestro hermano Ayuda, Josué Zabaleta, ya mencionaba acerca de esta lección que nos corresponde, el mejor beneficio. Solamente quiero retomar parte de lo que él ya explicó. Aquí en nuestro objetivo nos habla de un arrepentimiento, pero también debemos de reconocer que en el primero, en el segundo, tercero, cuarto, en el quinto párrafo, también nos exhorta precisamente ahí en el libro de Hechos, nos exhorta a arrepentirnos y a convertirnos. A lo que yo quiero llegar, muy acertadamente nuestro hermano Josué ya lo explicó, que nuestra salvación sabemos que ha llegado por Jesús. El arrepentimiento implica también una transformación, pero nuestro Señor Jesucristo vino, ya sabemos, a llamar a pecadores a arrepentimiento. Por ejemplo, podemos reafirmar lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 13. Anda pues, aprended qué cosa es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Acá nosotros vemos algo que precisamente nosotros debemos de reconocer, que en las Escrituras el arrepentimiento es presentado como prácticamente como, ¿cómo se puede decir? Como un paso necesario para poder entrar al reino de nuestro Dios. Porque si nosotros no nos arrepentimos, es ahí a donde se nos va a complicar un poquito. También tenemos que reconocer que nuestro divino maestro nos mencionaba en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 32. Él decía que no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Vemos acá que el arrepentimiento es muy necesario para poder alcanzar la salvación, pero es algo también más importante, que también quiero terminar con esta aportación de esta base bíblica que se encuentra precisamente en Hechos, Hechos en el capítulo número 26, versículo número 20, que le voy a dar lectura. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Acá vemos los dos puntos. Cuando nosotros reconocemos que tenemos que arrepentirnos, pero también nosotros reconocemos, como dice la parte final, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es ahí a donde ya la parte final de nuestra lección, a donde dice que ya que el deseo de, ya que el deseo de que él, perdón,
ya que el deseo de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Eso es lo que nosotros estamos estudiando esta lección para podernos dar cuenta que debemos de avisarles a nuestros jóvenes, también debemos de avisarles también a nuestros hermanos varones que llevamos a cabo estas escuelas para poder llevar a cabo también lo que ha expresado nuestro hermano Josué Zabaleta. Por último, hermanos, quisiera yo decirles que pues ahí vamos bien, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos, sabemos que nada es en vano, siempre va a haber una recompensa. Así es que nos tenemos que esforzar para poder llevar a cabo estas reuniones como las estamos llevando hasta el día de hoy. Ese es el comentario, hermanos. Vamos a echarle ganas y vamos a echarles todos esa emoción de motivarnos y de poder trabajar en equipo más que nada. Ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, hermano Pablo, Pablo. por su comentario. En efecto, es bastante importante señalar el papel que juega el arrepentimiento, ¿no? Entonces, ante la evidencia de la enseñanza que el Señor Jesús trajo a este mundo, la respuesta inmediata es el arrepentimiento. Gracias, hermano. Adelante, hermano Andrés, tiene la palabra. Sí, hermano, gracias. Nada más comentar un poco acerca de lo que el hermano Neftalí preguntaba, ¿no? Siempre hablar con el protestantismo, ellos van a tratar de complicarlo. ¿Por qué? Porque ellos tratan de sustentar en creen en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo, tú y tu casa y serás salvo. Y por eso se atreven a decir, no necesitamos un tercero, basta con creer en el Señor Jesús y con eso será suficiente. Es palabras que fue dichas por el apóstol Pablo cuando estaba en la prisión, pero se les olvida, ¿ves? Es Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y dice el versículo 30. Y sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El protestantismo toma este versículo para decir, no necesitamos más, pero se les olvida leer el versículo siguiente, que dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Recordamos primeramente que el carcelero era romano, y entonces tratémonos de imaginar esa situación, ¿no? A ver, yo, Pablo, estoy con un romano y te estoy diciendo, nada más basta con que creas en el Señor Jesús y ya. Y vamos a ver la postura del romano. Un romano que tenía imágenes de sus deidades y muchas cosas. Entonces, es como si Pablo le estuviera diciendo, pues sigue creyendo en tus deidades, ¿no? O sigue teniendo tus imágenes y no hay problema con que creas en Jesús y ya, vas a ser a salvo tú y tu casa. Y es un error muy grande, y por eso dice el versículo 32. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ahí el carcelero necesitó de una tercera persona, que fue Pablo, que le habló la palabra de Dios. Y eso es lo importante. Nuestro hermano Coyo ya nos contestaba, nos mandaba un mensaje precisamente de lo que Pablo también le dice a Timoteo, y que a su vez dice nuestro hermano Coyo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y de Timoteo, lo que nuestro hermano Neftalí citaba era primera Timoteo capítulo 4, desde el versículo 12, que son citas muy conocidas por muchos de nosotros. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero tienes que ser ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Y dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. ¿Cuál era la misión de un tercero? Enseñar. Y para enseñar, pues tenía que leer, tenía que estudiar, y no descuides lo que se te ha dado. El versículo 15, medita en estas cosas, ocúpate en ellas. Y el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Hermanos, la escuela nos queda clara, ¿no? No es que Timoteo fuera a salvar, ¿no? Sino que el que nos salva es Dios, Cristo, pero a través de su palabra, repito,
lo que ya se nos comentaba en el texto. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y regularmente en la iglesia en general, los que hemos llegado a la iglesia, los que somos conversos, siempre, casi siempre, hermanos, hubo alguien que llegó y que nos habló la palabra de Dios. Ese alguien, pues, es una tercera persona. Entonces, pero repito, todo esto es derivado de qué? De que el protestantismo trata de sustentar esa parte. Creen en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, y ya, se acabó, eso es todo. No, no, es un proceso, y todo lo que ya bien nuestros hermanos han comentado. Esperemos que con estos comentarios nuestro hermano Neftalí tenga más herramientas para cuando hable con estas personas. Gracias, hermanos. Adelante, hermano Guillermo. Muchas gracias, hermano. No sé si alguien más desea hacer uso de este espacio. Tienen su tiempo, hermanos. De no ser así, le vamos a dar nuevamente la palabra a nuestro hermano Andrés Sánchez, encargado del Departamento Varonil del Estado. Tiene algunas palabras para nosotros. Adelante, hermano Andrés. Gracias, hermano Guillermo. Pues hermanos, a todos nuestros hermanos que se reunieron, que se conectaron en esta noche, les damos las más sinceras gracias. Los felicitamos por ese esfuerzo que hacen de seguir la transmisión, de estudiar, y también vamos a compartir la liga para la grabación para nuestros hermanos que no pudieron conectarse, la puedo ver en el transcurso de estos días. Agradecemos a Dios, agradecemos infinitamente a nuestro hermano Ayuda José Zabaleta, representante del Departamento Educativo, que en esta ocasión nos hizo el favor de compartir esta escuela sabática, de esta escuela Sociedad Varonil. Hermano Josué, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Y hermanos, también agradecemos la presencia de nuestro hermano Abraham Morales, de la Ciudad de México. Es un gusto que nos acompañe, hermano Abraham. De verdad, sea usted bienvenido, y que Dios lo bendiga, y que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe en estos estudios. Que nuestro Dios lo bendiga, hermano Abraham, y lo esperamos las veces que usted quiera estarse reuniendo. Bien, mis hermanos, son todos los avisos. Gracias, hermano Guillermo. Adelante. Muchas gracias, hermano. Pues por mi parte también sería todo. Les agradezco la participación de los que la hicieron. Muchas gracias, hermano José Zabaleta, también por haber atendido el llamado de nuestro hermano. Y pues hay una participación. Nuestro hermano Ramón Flores tiene el espacio. Adelante, hermano Ramón. Creo que se arrepintió. Bueno, vamos a finalizar este espacio con una oración, la cual se la voy a pedir a nuestro hermano Pablo Ruiz, que sea quien nos ponga en manos de nuestro Dios. Adelante, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Soberano y buen Padre celestial, Creador, Rey del universo, Jehová es su santo y bendito nombre. Dios de nuestros padres en la fe, de Abraham, de Isaac y de Israel. Y por su grande misericordia también le decimos Dios nuestro. Porque primeramente que nada, Señor, reconocemos su poder, también su grandeza. Porque bendito Dios nos ha dado la oportunidad de meditar en estos negocios como lo declaraba el apóstol San Pablo. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Queremos rogarle, Señor, que usted se agrade de a cada uno de nuestros hermanos que hemos hecho acto de presencia por esta reunión virtual, principalmente a su siervo, mi hermano Ayuda, Andrés Sánchez, que es el representante de la sociedad varonil, a nuestro hermano Guillermo y a todos sus colaboradores. Bendito Dios, aumente nuestra fe, esperando
que siempre hallemos gracia ante su divina presencia y no quite de nosotros su Santo Espíritu. Quiera bendecir, bendito Dios, principalmente a nuestras autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, y pidiéndole, bendito Padre, que perdone todas nuestras muchas faltas. Mire que todos estos negocios se los venimos a rogar, se los venimos a suplicar, agradeciéndole también por su siervo que fue el expositor de esta lección, de esta escuela varonil, nuestro hermano Ayuda Josué Zabaleta. Que usted le bendiga toda la obra de sus manos y a cada uno de nosotros, los que hemos participado, directa o indirectamente, que bendito Dios, si hemos comentado algo que le hemos ofendido, le rogamos que usted nos perdone. Mire que todos estos favores se los venimos a rogar, se los venimos a suplicar en el nombre del que está sentado a su diestra, es a saber nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Pablo, por la oración. Y pues por mi parte es todo, hermanos. No me queda más que agradecerles por todo este tiempo. Les pido perdón si es que en algún momento cometí algún error. Y pues por mi parte es todo, hermanos. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Y pues le pido a nuestro hermano Andrés Sánchez, tiene el espacio, hermano. Solo para recordarle la bendición, hermano. Ah, sí, hermano, no se preocupe. Sí, sí, hermano. La cual, bueno, la bendición le voy a pedir a nuestro hermano ministro Noé Santos, que sea el encargado de poderla impartir. Por mi parte sería todo, hermanos. Pasa a vosotros. Por favor, hermano. Pasamos, hermano. Vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. Hermanos obreros, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Gracias, hermanos obreros y hermanos congregantes. Pasa a vos, hermanos. Pasa a vos. Pasa a vosotros, Por favor, hermanos. por vosotros. Dios los bendiga. Gracias, favor. hermano. Saludos, hermano Abraham, A vosotros, Abraham Morales. a vosotros, mis hermanos, Saludos, que hermano. descansen. Gracias por acompañarnos.